Hola, en esta nueva entrega vamos a ocuparnos de uno de los temas que ha marcado profundamente la vida de la Iglesia, como todos los temas en realidad fueron marcando, porque son parte de un proceso que fue de alguna manera marcando por dónde habría de caminar la Iglesia como comunidad de fe a lo largo de los siglos, y en eso iríamos descubriendo lo que el Espíritu Santo fue haciendo. ¿Qué es la ilustración? La ilustración o iluminismo marca un quiebre en la concepción del mundo. La ilustración o iluminismo es una corriente cultural y filosófica que se caracteriza por negar toda autoridad anterior. El hombre quiere constituirse en el centro de todas las cosas y todo está sometido a su crítica, ¿no? Si nosotros entramos a profundizar en esto, podemos ver de que todavía en nuestra sociedad siguen vigentes las ideas iluministas, ¿no? Sigue esta eterna adolescencia de querer negar todo lo que pasó y todo ser criticado y ser uno el punto de referencia para juzgar a todo, ¿no? Bueno, ¿por qué se lo llamó iluminismo? Porque se habló de la revolución de los espíritus, se la llamó así, ¿no? Y que alcanzó su plenitud en el siglo XVIII, pero fue gestándose desde el mismo momento en que el hombre buscó la propia complacencia, ¿no? Constituirse el mismo en su propio Dios. ¿Mm? Miren, este es un punto de que es curioso y en realidad no es para historia de la iglesia, pero es más bien para sociología, pero a ver, es bueno y sería casi para hacer un trabajo espectacular el ver cómo el hombre a lo largo de la historia y en los últimos 400 años, 300, 300, 400, se ha ido alejando cada vez más de Dios, ¿no? Y negando cada vez más a Dios y queriendo constituirse a sí mismo en su propio Dios y en su propio punto de referencia, y en que es el mismo el que se busca tener la última palabra en todo y no estar sometido a nada, ¿no? Eh, Benedicto XVI, en realidad, Cardenal Ratzinger, tenía un pensamiento, una frase que me viene a la memoria en este momento, que dice que el hombre en distintos periodos de la historia fue rebelándose eh, contra Dios, ¿no? Como queriendo arrinconarlo a Dios. ¿No? Y que el último punto de rebelión del hombre contra Dios es la ideología de género, ¿no? Porque es cuando el hombre quiere rebelarse contra la misma naturaleza que Dios le dio, ¿no? Y a ver, estas cosas no se dan de un día para otro, ¿no? Tienen su génesis y por eso es importante, como les decía desde el principio de este curso, de que vayamos viendo el origen de cada cosa, ¿no? El origen de esto, ¿no? Estas ideas no surgen de un momento para otro, ¿no? Estas ideas se van gestando con el paso del tiempo y generan esto, ¿no? Generan este tipo de ideologías, ¿no? Entre los orígenes del iluminismo, de esta revolución de los espíritus, o si quieren llamarlo ilustración, vamos a encontrar la formación de los estados nacionales, ¿no? Eh, Se caracteriza, como bien dice su nombre, por el nacionalismo, ¿no? La expansión de la cultura laical, ese exacerbamiento de las ciencias naturales que ya habíamos visto anteriormente. Se encuentra también el humanismo renacentista, que pone al hombre como el centro de todas las cosas. Las guerras de religión, que también sembraron un cierto escepticismo, ¿no? Porque decir, a ver, si todos se pelean en nombre de Dios, como que hicieron dudar a muchos de su fe, ¿no? También fue un elemento que tuvo su injerencia
las controversias religiosas, como justamente el galicanismo, el jansenismo, que estuvimos viendo anteriormente en los videos anteriores, el empirismo de Bacon, y el deísmo descristianizado de los filósofos ingleses, donde Dios era una especie de idea y no una persona. Y también, sin duda, que hizo su aporte y muy fuerte la masonería en sus distintas vertientes, ¿no? Las características del iluminismo que tienen todas estas antecedentes que recién iluminamos, y que apareció primero en el ámbito de la ciencia, pero que después se transforma en una concepción de vida, tiene como características principales la conversión al mundo terrestre, el despreocuparse de lo sobrenatural para dedicarse al mundo terrestre, ¿no? Ya no buscar el cielo, sino hacer de la tierra el cielo, pero sin trascendencia, ¿no? Que es una de las grandes ideas. Nosotros cuando después en el siglo XX veamos el tema de la teología de la liberación, vamos a ver que busca eso, ¿no? Hacer el cielo en la tierra, quitando la trascendencia. Otros puntos importantes y característicos del iluminismo van a ser el racionalismo llevado hasta el extremo. Todo queda sometido al criterio de la propia razón, y lo más propio del iluminismo es el espíritu crítico, ¿no? Hay que criticarlo todo. Todo está sometido a la crítica, ¿no? La idea del progreso indefinido, que vamos a ver que es una idea que en lo que hace las ideas filosóficas va a estar presente en la humanidad y va a estar presente en nuestro país hasta muy entrado el siglo XX, ¿no? Es esa idea de que la humanidad iba hacia un progreso indefinido en la que finalmente se alcanzaría la utopía, ¿no? El nuevo ideal de humanidad ya no es el de la humanidad creado a imagen y semejanza de Dios, sino el basado en la evolución y en la educación de las cualidades humanas. Otra de las características va a ser la secularización, sobre todo en el ámbito de la educación. La educación dejó de formar al cristiano para pasar a formar al ciudadano, ¿no? Nos puede parecer juego de palabras, o decir también está bien, pero chaque, ¿no? El buen cristiano es buen ciudadano, pero no siempre el buen ciudadano es buen cristiano. Ahí vieron, parece un juego de palabras, pero hay que estar atento. Contrariamente a lo que se piensa, el iluminismo o la ilustración no tiene su origen en Francia, sino en Inglaterra, y sin embargo se va a difundir en francés, que era la lengua que más estaba vigente o característica de los círculos culturales del siglo XVIII. Y entre los pensadores ingleses que fueron impulsores, del iluminismo, vamos a encontrar a Cheburis, vamos a encontrar a Thomas Hobbes, aquel de que decía que el hombre es un lobo para el hombre, a David Hume, a John Locke. En Francia el iluminismo va a echar profundas raíces, y prontamente se va a transformar en ateísmo y se va a expresar en la enciclopedia, que tenía como director a Diderot, que intentaba reunir todo el conocimiento de la humanidad. Y detrás de él estaban pensadores como Voltaire, como Rousseau, que los conocemos, son pensadores típicos, entre otros, pero son así como las caras más visibles de la Ilustración. Y bueno, nace el enciclopedismo, ¿no? El iluminismo tuvo distintos niveles de aceptación en distintos países. De acuerdo a cada autor tuvo sus matices. Por ejemplo, en Alemania lo vamos a encontrar a Immanuel Kant, que va a ser el más conocido de los autores alemanes del iluminismo, de la Ilustración. Kant, con aquello de
de, de la moral kantiana que muchas veces escuchamos, ¿no? No quiero entrarme en otro terreno, estoy tentado a meterme en otros terrenos, vamos a conservarnos en el terreno de la historia de la iglesia, ¿no? Vamos a encontrar en Italia, hubo distintos exponentes, e inclusive en la misma curia pontificia hubo simpatizantes de estas ideas, ¿no? Sin embargo, España y sus colonias no fueron muy permeables a las ideas iluministas, ¿no? Mientras tanto, en el interior de la iglesia, después del Concilio de Trento, las ciencias eclesiásticas habían florecido, ¿no? Había un montón de autores, por decirles un autor de los más conocidos, San Alfonso María de Ligorio, ¿no? El fundador de los redentoristas, pero hubo un montón, Bossuet, San Leonardo de Porto Mauricio, Ambrosio Cattaneo, etc., ¿no? Floreció la teología, floreció la ciencia eclesiástica fruto del Concilio de Trento porque había que ponerle nombre a un montón de cosas, ¿no? En lo que respecta a la vida religiosa, con la Ilustración también hubo una detención de la creación de órdenes religiosas que había estado en auge con Trento, y es el tiempo también de la supresión de la Compañía de Jesús. Ahora me gustaría detenerme en la Compañía de Jesús, ¿no? La supresión de la Compañía de Jesús afectó a toda la iglesia, porque los jesuitas eran muchísimos y estaban en todos los campos de la evangelización, ¿no? Tenían colegios, tenían universidades, estaban en las misiones en los lugares más impensados, allí estaban los jesuitas. Bueno, la supresión de los jesuitas pone de manifiesto esto que les dije en uno de los videos anteriores, la debilidad de los papas, que muchas veces, presionados por las distintas casas reales de Europa, los hacían tomar decisiones, ¿no? ¿Qué hay detrás de la supresión de la Compañía de Jesús? Están los jansenistas, está la masonería, pero también hay una mentalidad anticlerical propia de la Ilustración, que en ese momento apunta a los jesuitas porque ellos eran de alguna manera la cara visible de la iglesia, la nave insigne, digo yo, ¿no? Apuntan, entonces, bueno, como decir, bueno, a ver, hacemos suprimir la Compañía de Jesús y se les suprime la acción pastoral a la iglesia, porque la mayoría de la acción pastoral es llevada adelante por la Compañía de Jesús, ¿no? También hay que decir de que hubo una coalición a nivel internacional de los primeros ministros de los países en que los Borbones reinaban, ¿no? Junto con la masonería y bueno, y también como hubo factores internos de la iglesia, ¿no? La supresión de la Compañía de Jesús es un proceso que no se da de un día para otro. En 1758, en Portugal, el marqués de Pombal los acusa del atentado contra el rey de Portugal y los expulsa. Inclusive hay el martirio del padre Maladriga. 3 años después, en 1761, se confiscan los bienes de los jesuitas en Francia y se los expulsa de esas tierras. En 1767 se da el decreto de expulsión de los jesuitas de España y sus colonias. Ahí es donde más va a sufrir nosotros, acá en nuestras tierras, la famosa expulsión de los jesuitas, en que las ruinas que nosotros encontramos en la provincia de Misiones, en Paraguay, queda prácticamente todo en la nada, ¿no? Eso se da en 1767. Y también el mismo año se los expulsa de Sicilia, Nápoles y Parma. Entonces, en 1773, ante el cambio de papa, las cortes borbónicas logran el objetivo de la supresión final de la Compañía de Jesús. Sin embargo, la Compañía de Jesús sobrevive porque Federico II de Prusia y Catalina de Rusia
no acatan la decisión pontificia y son los que se llevan a todos los jesuitas. Y de alguna manera Catalina en eso fue Catalina de Rusia la Grande, fue muy astuta, ¿no? Porque los jesuitas, que eran hombres muy capaces, muy formados, hombres muy aguerridos también, se los lleva y con eso hace que Rusia tenga un despertar cultural importante, ¿no? No hay mal que por bien no venga, ese refrán. Y después de varias décadas de estar suprimida la Compañía de Jesús, es restaurada, ¿no? Con la supresión de los jesuitas, la actividad apostólica de la Iglesia, sobre todo en América, recibió un golpe terrible, ¿no? Terrible, terrible. Terrible. Mientras tanto, como el iluminismo insistía en la educación, van a surgir institutos o congregaciones religiosas que están dedicadas a la enseñanza. Fíjense, por un lado, impulsan la supresión, las ideas iluministas con toda esta otra, la masonería y algo que había quedado dando vuelta, el jansenismo, impulsan la supresión de los jesuitas y por otro lado, el iluminismo tanto boga por la educación que va a hacer de que surjan congregaciones religiosas dedicadas a la educación. Surgen, por ejemplo, los sulpicianos, los auditas, que se dedican a la formación del clero, los lasallanos, fundados en 1681, que son los hermanos de las escuelas cristianas. También en este tiempo aparecen algunos dedicados a la vida apostólica, como es el caso de los redentoristas formados por San Alfonso María de Ligorio, o los pasionistas por San Pablo de la Cruz. La piedad popular estaba enfocada en el Sagrado Corazón de Jesús, que justamente en este tiempo se vio reforzada por las apariciones de el Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, y por otro lado la devoción a la Inmaculada Concepción, que estaba impulsada por los reyes españoles que venían pidiendo e insistiendo a la Santa Sede para que se proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Es curioso como al mismo tiempo Dios va obrando, ¿no? Y el Espíritu va suscitando cosas, ¿no? Se suprimía la Compañía de Jesús dándole un golpe terrible a la Iglesia, pero a la vez al mismo tiempo surgían las congregaciones educacionistas con mucha fuerza, congregaciones que todavía están, congregaciones dedicadas a la formación del clero, como los eudistas y los ¿qué es lo que hacen? Tener un clero mejor formado en el futuro va a ser una mejor labor la de la Iglesia. Así que bueno, ahí vemos cómo entre idas y venidas, entre luces y sombra, Dios va guiando a la Iglesia y siempre va sacando algo nuevo, ¿no? Se la persigue de un lado, pero brota por otro, y en ese nuevo brote brota con más fuerza y da mejores frutos, ¿no? Este es el claro ejemplo de que la Iglesia no es una realidad humana, sino no solamente querida, sino instituida por Dios, y que es Él el que se encarga de que dé frutos, ¿no? Hasta la próxima.